Bienvenidos a este episodio de Generación E. Mi nombre es Luisa Nasubero y yo soy directora nacional de Lateral Lab, que es una organización que se encarga de trabajar alrededor del desarrollo local y las juventudes. En este episodio vamos a estar conversando sobre autonomía e institucionalidad electoral. Y para ello tenemos a dos invitados. La primera es Griselda Colina, quien es directora del Observatorio Global de Comunicación y Democracia y fue ex-rectora del CNE para el periodo 2021. Y el profesor Luis Salamanca, quien es politólogo y abogado y también fue ex-rector del CNE. Y la primera pregunta que tengo para ustedes es, ¿cómo debería avanzar el CNE hacia la autonomía electoral? Mira, primero gracias por la invitación. Yo creo que es importante hacer este tipo de programas y que expliquemos, que hagamos un poco de pedagogía sobre estos temas que son tan medulares para la organización de los procesos electorales. Yo creo que la autonomía del Consejo Nacional Electoral, del poder electoral, porque en Venezuela hay un poder electoral, es un elemento importante. Yo creo que estamos muy lejos de ello. Nunca, yo creo que esta fue una apuesta cuando se nombró al poder electoral en el 99, en la nueva constitución del 99, pero realmente yo creo que poco hemos avanzado en esa materia. Para empezar, los 5 rectores principales del Consejo Nacional Electoral no deben tener ninguna posición política, ¿verdad? No deben pertenecer a partidos políticos, pero lo que hemos visto es que no solamente se retiran poco antes de presentar sus postulaciones para el cargo de rectores, sino que más allá, incluso después de eso, la gestión al frente del Consejo Nacional Electoral entonces está comprometida con lo que han sido posturas de partidos políticos en especial. Yo creo que justamente lo que nos está exigiendo el país, el momento actual, en un momento en que nos acercamos en 2024 y 2025 a un bienio en donde se van a hacer elecciones no solo presidenciales, sino también parlamentarias, regionales y locales, es que ese poder electoral y esos 5 rectores que están al frente de esa institución se comporten de manera institucional y sus decisiones sean positivas para todos los venezolanos. Pero yo te respondería muy brevemente y lacónicamente, cumpliendo la Constitución y las leyes electorales. En Venezuela tenemos una institucionalidad diseñada en las normas escritas, pero la realidad está bastante divorciada, como casi nunca en nuestra historia contemporánea. Es decir, este se puede considerar el divorcio más grande entre norma y realidad institucional que hemos tenido a lo largo de un siglo y hasta más. Entonces, ¿pero qué significa cumplir la Constitución y la ley? Significa que tú como funcionario público tienes que tener conciencia de que tú estás en un cargo, primero transitoriamente, segundo para cumplir una función, desarrollar una competencia, y tercero que debes ver primero por la ley y después por tus intereses. Entonces eso quiere decir que para que haya institucionalidad hay que querer ser institucionales. O sea, hay que tener un respeto por lo consagrado en una norma y ajustarse a ella, sobre todo porque el irrespeto de esa norma te trae consecuencias que pueden incluso llegar hasta las penales. De manera que si tú conoces de eso que estoy hablando, tu comportamiento, si eres una persona constructiva, democrática, porque también se requiere eso. Fíjate, hay países en los cuales es el poder ejecutivo el que hace las elecciones, como España, por ejemplo. Y allí hay confianza, a pesar de las batallas partidistas, hay confianza. En cambio, en Venezuela está establecido un poder electoral, con lo cual deberíamos tener una total y absoluta independencia de lo político o de lo partidista, mejor dicho. Quiero distinguir aquí entre lo político y lo partidista. Las instituciones del Estado todas son políticas. Lo que no deben ser es partidistas. Es decir, tú no debes considerar que el cargo que tú tienes es el cargo para proteger a tu partido, a los dirigentes de tu partido. Tienes que entender que es un cargo de Estado, que es una función de Estado. Claro, donde prevalece el cumplimiento de la norma. Donde lo primero es el imperio de la ley. O sea, yo cuando he sido funcionario público, y lo he sido varias veces, mi gran preocupación es si estoy cumpliendo la ley. Toque a quien toque. O
pues incluso me tuve en algún momento que llamar la atención de factores con los cuales yo no estaba identificado, pero que eran de otra tendencia. Y bueno, tuvimos un encontronazo, pues, porque había una violación de la norma y había que llamar a botón, mire, está violando la norma, tiene que ajustarse en la propaganda la norma, en una campaña electoral. Entonces, digamos, se requieren procedimientos claros, se requieren normas claras, se requieren operadores conscientes, pero sobre todo dispuestos a ser institucionales, que eso es algo que en Venezuela se ha ido perdiendo y es lo peor que yo veo en este momento de todo lo que está pasando, porque cuando esto pase y recuperemos la institucionalidad, nos va a faltar gente que sepa que tiene que ser institucional, porque hoy en día pareciera que aquí todo el mundo anda por la libre y hace la ley con su propia mano en todos los espacios. Entonces, así respondo a tu pregunta. Acá me gustaría profundizar un poco sobre cuál creen ustedes que serían esos aportes que se pueden rescatar de la directiva del 2021 del CNE. Mira, yo creo que además a mí me toca en lo personal esa pregunta porque yo fui parte de esa directiva, pero además que fue conformada yo fui propuesta, postulada por una sociedad civil, unos grupos de defensa de derechos humanos que postularon mi candidatura, que vieron que había una oportunidad para avanzar en un camino de fortalecer esa institucionalidad electoral, que había además disposición, voluntad política de los actores, porque yo creo que una de las cosas que también hay que decir es que Venezuela está atravesando un conflicto político, eso es una realidad que hay que entender, y en el marco de un conflicto político en 2021 se abrió un espacio para que a través de un diálogo político entre actores que estaban en conflicto, se avanzara en un nuevo Consejo Nacional Electoral, del que fuimos parte, pues, varios colegas que estuvimos allí, recuerdo particularmente a Roberto Picón y Enrique Márquez como rectores principales, pero también estaba Leoran Arismendi, Francisco Martínez y yo estábamos como rectores suplentes. Yo creo que si hay algo que se puede rescatar justamente de esa gestión, es que ciertamente, más allá de las ideologías, de lo que pudiese pensarse, que muchos decían que estábamos quizá a favor de una particularidad política o partidista, como bien lo dijo Luis, yo creo que ciertamente esa gestión de 2021 marcó un hito en lo que fue el retorno de los partidos y el retorno de la gente a la ruta electoral. Yo creo que así debe ser entendida. Lamentablemente, esos pasos que se avanzaron en 2021 hoy se desandaron. Hoy se han desandado, pero yo creo que eso es una demostración de que sí, es difícil lograr la institucionalidad, va a ser difícil, pero no es un camino imposible. Yo valoro de esta directiva del 2021 el equilibrio que se trató de introducir con una variada composición del ente rectoral, ¿no? Lo cual quiere decir que esta sociedad está clamando por equilibrio. Es decir, está clamando porque se vean a las instituciones no como un instrumento de alguien, de algún sector en particular, sino que lo vean como un mecanismo que la sociedad tiene para resolver sus problemas de todo tipo. Y el más importante de todos los problemas que nosotros tenemos como sociedad es el problema político, o sea, es el problema de cómo se designa una autoridad legítima, legal, para que dirija el país por un tiempo determinado y tome las decisiones que tenga que tomar de acuerdo con las necesidades del país. Entonces, el problema de acceder al poder es el principal problema humano jamás entendido por mucha gente. Es decir, la gente cree que el poder es una cosa que simplemente se toma, se agarra y yo hago con él lo que yo quiera y es mío y no es del otro. No, el poder es para hacer, el poder es para que la sociedad resuelva sus asuntos. De hecho, la palabra política nace como ciencia de la ciudad. Es decir, era la ciencia que los griegos inventaron para manejar la polis, para manejar su espacio geográfico en el cual vivían. Entonces, la búsqueda de equilibrio es lo que yo valoro en esa directiva de aquel momento, y ha habido en otros momentos otras directivas, digamos, más o menos equilibradas. Pero en general, la designación de las autoridades electorales todavía adolece de muchas dificultades, de muchos
problemas que hay que resolver. La Constitución ordena que los rectores del CNE sean personas totalmente independientes. Totalmente independientes. Claro, ¿qué significa totalmente independiente? Eso es algo que habría que discutir aparte. Pero oye, lo que no puede ser totalmente independiente es que alguien venga de un partido. Oye, eso no tiene absolutamente nada de independiente. No, que terminó, ayer introdujo la renuncia y ya no es militante. Pero, bueno, pero ayer era diputado, ayer era miembro del gabinete del presidente de turno. O sea, eso no puede ser. Entonces, digamos que ahí está el meollo, el fondo del asunto, está justamente en cómo lograr que esas normas que están allí, que son muy buenas, ese diseño institucional es muy bueno, se traduzca en comportamientos muy buenos también vinculados con esas normas. Este momento del país está, de hecho, considerado como un momento histórico importante, dado a lo que se viene a dar en las elecciones del 2024 y 2025. De cara a todo eso, ¿cuáles creen ustedes que serían los nuevos retos que le toca asumir a este CNE para esas futuras elecciones, tanto las presidenciales de este año como las elecciones del 2025? Mira, yo sí creo que son muchos los retos. Para empezar, yo creo que tienen que entender que ellos deben ser los garantes de los derechos políticos de todos y todas las venezolanas. O sea, yo creo que ciertamente, tú lo has dicho, 2024 y 2025 nos plantean al país, hay un calendario electoral que se va a desarrollar en estos próximos años. Yo creo que nos toca resignificar y entender el rol de las instituciones, sobre todo la institucionalidad electoral, y entender que la convivencia pacífica, la convivencia democrática exige el respeto de los derechos, que tiene que haber gestos claros, sobre todo de una institución que está llamada a ser garante de esos derechos políticos, no solo de los que vamos a votar en esos procesos electorales, sino también de los que van a postular sus candidaturas, porque eso es importante entenderlo. O sea, en un proceso electoral hay derechos de quienes se postulan, de quienes aspiran a un cargo de elección popular y también los derechos de quienes queremos elegir. Entonces, ser garante, generar confianza, ese es un desafío importantísimo que tienen todos los rectores para 2024 y 2025. Incluso necesarios para los que están actualmente a cargo del país, porque en algún momento pueden estar en otra función, en una función opositora, por ejemplo, y van a querer que les apliquen las normas tal cual están diseñadas. ¿Me explico? Entonces, y ese es otro de los dramas que podemos tener en el futuro. Dado lo vivido, entonces, bueno, en el futuro, bueno, eso fue lo que ustedes aplicaron. No debería ser eso. Lo que debería hacer es retomar el diseño institucional, constitucional y legal, ajustarlo en una serie de cosas que hay que ajustar, porque hay una serie de elementos allí que están produciendo efectos que no son los que se corresponden con las normas. Si puedo poner un ejemplo ahorita, si todavía tenemos tiempo. El ejemplo que quiero poner es el siguiente, y que es clave. Cuando se conforma el comité de postulaciones, la Constitución dice que ese comité de postulaciones se conformará con sectores de la sociedad, punto. ¿Qué significa sectores de la sociedad? Sociedad es algo distinto al Estado. No son los sectores del Estado los que tienen que tener presencia en ese comité de postulaciones. Ellos organizan ese comité de postulaciones, llaman a sectores de la sociedad, en este caso de la sociedad civil, ¿verdad?, para que sean los que conformen el comité de postulaciones. Pero la ley, cuando se dicta la ley que desarrolla este punto de la Constitución, entonces esa ley dice que el comité de postulaciones estará formado por 21 miembros, 11 de la Asamblea Nacional y 10 de la sociedad. Entonces, bueno, ya con eso anulaste el efecto que la Constitución buscaba, que era socializar la institución electoral, hacerla de la responsabilidad de la gente, de la comunidad, de los actores sociales. La Asamblea Nacional, repito, no es sociedad, es Estado. Claro. Y si no tenemos eso claro o lo interpretamos distorsionadamente, bueno, allí se generan y de allí vienen muchos de nuestros males actuales. Si nosotros cumplimos la norma tal como está diseñada, no vamos a tener problemas porque se va a respetar el espíritu y el propósito de la ley. Claro, se retomaría la institucionalidad que estamos buscando. Claro, se construiría una institucionalidad como tiene que ser.
Claro, pero además yo creo que este elemento que introduce Luis es importantísimo, porque nos habla de los roles ciudadanos en lo que es la organización y la ejecución del proceso electoral. Va desde el nombramiento de esos rectores del poder electoral, que ha sido ciertamente como debilitada la participación de la sociedad civil, pero también yo creo que es importante que la gente entienda y que la gente sepa y conozca cuáles son sus derechos en el marco de los procesos electorales. Y allí, entonces, entender que el servicio electoral obligatorio, que nos habla de ese sorteo que se hace de miembros de mesa, ese sorteo que se hace de miembros de juntas electorales, donde les toca y les corresponde a gente, a ciudadanos, que son sorteados, que son escogidos de forma aleatoria y que la gente a veces ni lo conoce, ni entienden cuáles son sus roles, ni cuáles son sus deberes también en la organización de un proceso electoral. Y a veces la gente cree que es que, bueno, los procesos electorales son o del CNE o de los partidos políticos. Y resulta que la ciudadanía tiene un rol fundamental para que ese proceso electoral sea entendido como un proceso de ejercicio de derechos. Y somos nosotros, los ciudadanos, los que debemos prepararnos, los que debemos entender cuáles son nuestras funciones en el marco de un proceso electoral, además que es tan largo, que es tan complejo y que va más allá de solamente ir el día de la elección y emitir el voto. Sí, acá me interesa conocer un poco su perspectiva acerca de cómo el ente rector puede, en estos cortos meses que quedan para el próximo proceso electoral, generar confianza en la ciudadanía para tener una participación representativa en el próximo proceso electoral. Mira, yo sí diría que para mí, y yo creo que ha sido una de las cosas fundamentales que hemos estudiado durante todos estos años que uno ha venido estudiando el tema electoral, es la transparencia, el principio de transparencia. Yo creo que ciertamente este nuevo Consejo Nacional Electoral tiene muchas debilidades, sobre todo porque, bueno, la forma en la que se nombró. Sin embargo, yo creo que están a tiempo de empezar a ser transparentes en su gestión, publicar, hacer la notificación, usar los medios que tengan a su disposición, radioeléctricos, televisión, radio, para informarle a la gente, para que la gente sepa qué está pasando, cuáles son las ofertas, por dónde va el proceso electoral. Yo creo que eso sería un mínimo que nosotros deberíamos exigirle a este Consejo Nacional Electoral, y lo otro es la formación y capacitación que tienen ellos que hacer de lo que son miembros de mesa y miembros de junta. Para mí eso es fundamental, que la ciudadanía se pueda empoderar, que pueda saber, conocer cuáles son sus deberes, sus derechos, pero también que estar capacitados y conscientes de cuáles son sus roles. Bueno, tu pregunta es muy importante, pero muy difícil de responder. Yo creo que el CNE tiene en este momento, en estos días que van de hoy al 20 de abril, la oportunidad de oro de hacer eso que tú estás señalando, es decir, introducir institucionalidad. ¿Cómo? Respetando la ley orgánica de procesos electorales, según la cual los candidatos postulados entre el 21 y el 25 de marzo se pueden sustituir por otros candidatos, no necesariamente con los que están inscritos, como una interpretación muy defectuosa de la norma viene rodando por ahí. Es decir, el derecho de los partidos que postulan a que se respete la posibilidad, su derecho de inscribir a otro candidato bajo las condiciones que establece la norma. La norma lo que dice es, se tendrá como una nueva postulación en ese caso y por tanto debe cumplir con los requisitos de la Constitución y la ley. Bueno, eso es por supuesto que sí, porque todos tienen que cumplir. Pero lo que sí está claro es que eso tiene que ser respetado. Entonces, allí hay una oportunidad para hacer eso que dice Griselda, ¿no? Ojalá tengamos esa sorpresa y entonces los sectores, los aspirantes a participar, que por cierto hay aspirantes excluidos, una cosa absolutamente insólita en una democracia, que es que tú excluyas a alguien que además se presume que tiene un gran apoyo electoral y entonces lo excluyes sin digamos, fundamento de verdad jurídico ninguno. Pero bueno, ya eso es un capitulito que parece pasado,
y estamos en este, ¿no? O sea, bueno, en este capítulo, por favor, respeten la norma, o sea, hagan que la norma opere, porque ustedes están allí es para operar esa norma, no para hacerlo ustedes le consideren más útil a sus intereses. Pero además de esto que menciona Luis, que me parece vital, yo creo que nuevamente yo reitero que al estar en el marco de un conflicto político, justamente el acuerdo de Barbados, se firmó en Barbados un acuerdo de garantías electorales. Eso ya nos dice a nosotros que justamente hay unos elementos fundamentales, básicos, que tienen que ser respetados. O sea, hasta ahora lo que hemos visto es que no hay voluntad política del actor que está en el poder para cumplir con ese acuerdo de Barbados. Allí hay 7 elementos que son simples de cumplir, que son el seguimiento, está pendiente, pero las organizaciones que estamos haciendo seguimiento a los temas electorales y el país está viendo cómo este tema de las postulaciones fue tan terrible, cómo no se acepta la voluntad de un pueblo que votó el 22 de octubre del año pasado y que escogió a una candidata. O sea, yo creo que eso es importante, que no se esté respetando eso tiene que tener costos para una institucionalidad que no está abriendo puertas. Y yo creo que si algo también hay que decir es que el venezolano vota. En Venezuela los venezolanos votamos, somos profundamente democráticos y queremos y vemos la vía electoral como una vía pacífica para expresarnos y para dirimir nuestras diferencias. Entonces, que esa institución le ofrezca al país no solamente el cumplimiento de ese acuerdo de Barbados, sino que le ofrezca a la ciudadanía derechos para que cumpla, para que pueda ejercer sus derechos de forma libre y para que la alternabilidad democrática sea una realidad. Esa es una necesidad en Venezuela, eso es una válvula de escape que necesitan los venezolanos que están atravesando una crisis, una emergencia humanitaria compleja que nunca habíamos vivido en el país y que hoy la estamos atravesando la mayoría de los venezolanos. Y que remarca esa crisis humanitaria de la que habla Griselda, la necesidad de resolver el problema político, que hoy por hoy es el principal problema del país. El problema económico es secundario ante el problema político. ¿Por qué? Porque depende de él. El problema social es totalmente secundario y dependiente del problema político. Si usted no resuelve legítimamente el problema de quién manda, de quién gobierna, vamos a estar metidos en este rollo per secula seculorum. Ojalá que no sea seculorum, sino que sea simplemente por un tiempito. Pero, es decir, necesitamos urgentemente enfrentar la necesidad de tener un poder político legítimo, legal, constitucional, que es casi como comer. O sea, la política hoy en día es comer, es comida. No es algo que esté al margen de uno y que no nos afecta porque yo no me meto en política, no. Estás súper penetrado por la política, aunque no te metas en ella, porque la política te llega a tu casa, tanto almohada, en tu cama, en la despensa, sobre todo en la nevera, cuando la abres y no encuentras nada, ahí está la política metida. Y el deslave institucional que ha atravesado el país y la crisis de múltiples factores, multidimensional, llaman algunos, que es económica, que es social, que es de salud, que es alimentaria. Esa crisis multidimensional tiene un origen en el conflicto político. Esa es la realidad. Hasta tanto no se transforme, no se avance pasos hacia la transformación del conflicto político y se avance en un camino de institucionalización del país, de reinstitucionalización democrática, pues mal vamos a hacer poniéndole pañitos tibios, creyendo que tengo unos acuerdos económicos, voy a solucionar el problema del país, porque si no se hacen cambios de fondo y no se transforma y no se avanza hacia la reinstitucionalización democrática, pues vamos a estar repitiendo errores del pasado. Ustedes mencionaban un punto que para mí es elemental, tiene que ver con la cultura electoral que tenemos todos los venezolanos y cómo a lo largo de estos últimos años la sociedad civil ha tenido un rol fundamental en empujar hacia esa autonomía. En este momento, ¿cómo consideran o qué consideran ustedes que se puede hacer para involucrar a más ciudadanos, que más venezolanos participen en el proceso? Mira, yo sí creo que, como dije antes, 2021 marcó un punto de inflexión en lo que fue el retorno de la ciudadanía a ver nuevamente el voto como una herramienta ciudadana para el cambio político.
Yo creo que un trabajo que se hizo que después de 2015 y que lo venimos documentando fue justamente generar desconfianza en el voto, que los jóvenes no creyeran en el voto. Yo recuerdo que cuando yo cumplí 18 años, para mí una de las cosas que me hacía sentirme mayor de edad y como que empoderada, ya adulta, era inscribirme en el registro electoral y eso se perdió. O sea, yo creo que esa es una realidad y lo sabemos que se perdió. Ahora, ¿cómo empezar a recuperarlo? Yo creo que parte de lo que están haciendo algunos de los actores políticos y de la discusión que se está dando en el país es que se está viendo cómo la ruta electoral es una ruta que nos permite, que nos iguala a todos, que nos permite votar a todos, que nos permite participar a todos y todas los venezolanos. Y ciertamente lo que estamos exigiendo es que esa ruta se mantenga abierta, que se mantenga con condiciones equitativas y que permita, sabemos que hay muchas cosas, son muchos años de socavamiento de los derechos políticos en Venezuela, pero hay que empezar a transitar ese camino pacífico para la recuperación de esos derechos y entender que a través de la participación es que nosotros lo vamos a lograr. Bueno, yo diría dos cosas, básicamente. Por una parte, se puede, digamos, recuperar eso que tú estás pidiendo por la vía de la participación electoral. Y en ese sentido, yo estoy muy claro, yo como analista y como ciudadano, que el venezolano en un 80% tiene ganas, disposición, está esperando que abran las puertas de los centros electorales para ir a votar. Claro, ciertas condiciones aplican, ¿okay? No es el foco del programa, pero ciertas condiciones aplican porque no creo que el venezolano vaya a votar bajo cualquier condición y bajo cualquier candidatura, para ponerlo más clarito todavía. Entonces, por una parte, participación electoral, que creo que allí el venezolano siempre se ha destacado mucho. Hay que recordar, la democracia comenzó con un 90% de participación electoral y en las 2 primeras décadas se mantuvo entre el 90 y el 80%. Entonces, eso por un lado. Por otra parte es la organización del ciudadano, que como ustedes muestran con sus organizaciones, en Venezuela se llegó a tener un censo de organizaciones que llegaba a 25.000 organizaciones civiles. Yo no sé qué ha pasado con eso, porque mi amiga, me va el nombre, González, había elaborado un censo, CISOR también había hecho un censo, y era impresionante la cantidad de organizaciones que había en este país, que supongo que todavía existen por ahí algunas, y bueno, y están trabajando, ustedes mismos son unas organizaciones y están trabajando. Ahora, el venezolano en general está ahorita atrapado en una circunstancia material de subsistencia, con la crisis humanitaria, y bueno, trabajar en estas cosas requiere tiempo, requiere recursos, en fin. Claro. Entonces, pero digamos, lo que quiero destacar es que el venezolano de la democracia se organizó bastante, se ha organizado mucho más que en el pasado, más allá de los partidos políticos, se organizó civilmente, ¿me explico? Y su porcentaje de participación electoral es muy alto. Entonces, quiero transmitir ese mensaje positivo porque generalmente uno le dice a la gente, no, pero participa, que tú no participas y tal. No, hay que reconocer primero a los que participan. Y además después entender que no pueden participar el 100% de la gente, porque eso sería fiebre sociológica, puedes decir, imagínate tú el 100% de la gente participando, o un 50% para no exagerar tanto. En todo caso, sí creo que el mensaje es válido en el sentido de que la gente debe estar muy preocupada por lo que está pasando, más allá de sus ganas de votar, que es lo que yo creo que faltan programas que le digan a la gente, bueno, mira, los problemas involucrados aquí son, por ejemplo, este que acabamos de hablar, de la aplicación de la norma sobre las postulaciones y la sustitución de candidatos. Eso tiene que ser explicado a la gente para que la gente entienda de qué va eso. ¿Me explico? Entonces, bueno, yo lo veo muy positivamente y creo que lo que tú planteas es verdaderamente un desideratum que siempre hay que ir trabajando en relación a él. Bueno, este tema de la institucionalidad y la autonomía se ha tornado como quizás un tema complejo por la falta de voluntad política, que es lo que precisamente ustedes como clarificaban.
yo creo que sigue siendo fundamental el rol de la sociedad civil para seguir empujando y exigiendo volver, ¿no?, a la ruta institucional, que creo que es lo que va a hacer que de alguna u otra forma muchos más ciudadanos se involucren y participen en el proceso electoral, pero también se genere una mayor y mejor confianza hacia el ente rector. Entonces, bueno, les agradezco muchísimo por su participación, por su tiempo en Generación E. Gracias por bueno, también la experiencia y todos sus comentarios. Creo que va a ser muy provechoso para todas las personas que nos escuchen y nos vean.